Vamos a empezar con la persona que ustedes vinieron a escuchar, que nos emociona siempre e inspira este sueño. Entonces, Fajardo, adelante. Buenos días. Pues me da mucho gusto saludar a todo este grupo, saludarlos, saludarlas y compartir un sábado. Voy a hacer las cosas de manera no muy tiesa, no muy formal, de manera que podamos conversar. Yo quiero primero pues darles un abrazo, la bienvenida a esta reunión. Espero que ustedes con sus familias estén en las mejores circunstancias posibles en los momentos muy difíciles que estamos pasando en Colombia. Mucha gente sufriendo de una manera extraordinaria. Pero bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad para conversar un poco acerca de dos palabras que son muy importantes en la vida nuestra y son ética y política. Y lo que voy a hacer, la manera como hace esta presentación, algunos de ustedes me han escuchado algunas partes seguramente, pero es como hacer un recorrido de lo que ha sido nuestra forma de participar en política y después, al final de hacer ese recorrido, hacer una reflexión acerca de lecciones fundamentales aprendidas en este mundo. Eh, Como ustedes saben, pues empezamos ya hace ya 20 años y medio, finalizando el 99, finalizando el siglo pasado, empezamos a participar en política. Y entonces voy a hacer ese recorrido, repito, y después conversamos. Y lo voy a hacer de la manera más amable, amable en el sentido de relajada posible, para que sea una buena conversación para un sábado a estas horas. Entonces, voy a hacer una presentación. Aquí tengo la presentación. Le voy a pedir a Fabián que, bueno, ese es el título de la presentación. Pasamos a la siguiente imagen. A mí siempre me gusta poner esta. Ahí estoy yo. Sí, y discúlpenme, ustedes saben que yo por lo general siempre estoy hablando de nosotros, que es mi orgullo de compromiso ciudadano lo que hemos hecho, pero va a haber puntos donde voy a hablar como individuo, sí, reflexiones personales, momentos en que uno vive circunstancias muy particulares y aparece el individuo en el contexto que nosotros estamos viviendo. Ese artículo es escrito en el 2000, a comienzo del año 2000, cuando empezamos a participar en política y tenía una visión política asociada con el tema de la educación. Yo lo pongo ahí por algo que es muy importante para todos nosotros y parte esencial de lo que hacemos nosotros en Compromiso Ciudadano. Nosotros estamos en política porque tenemos sueños. Nosotros tenemos unos ideales, tenemos sueños, unas aspiraciones y nuestro reto es pues participar en política para alcanzar esos sueños. Este siempre ha sido mi sueño en la vida, ustedes lo saben, pero no sobra recordarlo. Y lo escribía de una forma y otra durante muchos años y después cuando entramos a la acción política, pues mucho de lo que está escrito en este lugar, que esto era pues en el año 2000, 20 años, un mundo muy distinto al que tenemos hoy, pero siempre ha sido una inspiración mía. ¿Cómo hacer de la educación el motor de la transformación social? Nosotros, para poder transformar el mundo, primero tenemos que soñar. Y los que no sueñan, y eso es parte de regímenes, por ejemplo, donde no se permite soñar, pues donde no hay sueño, no hay transformación. Este era un sueño personal mío, educación para transformar el mundo. Y así hemos venido avanzando con ustedes, compartiendo en tantos lugares, en tantos momentos, y lo pongo ahí. Sueño inicial, inspiración para entrar a este mundo de la política. La siguiente, Fabián. Adrián. Se paralizó. Bueno, la siguiente es una imagen, esta es una imagen muy linda. A mí me parece muy linda esa fotografía, pero además la recibí de una mujer que está en el cielo. Esa mujer que está en el cielo era la madre Alba Estela Barreto. Ella fue una mujer maravillosa. Yo la conocí, ella vivía en Cali, era una bumanguesa, vivía en Cali, en el distrito de Agua Blanca, y yo he conocido mujeres extraordinarias, y esa mujer, Alba Estela Barreto, era una de esas. Les cuento a manera de anécdota y por eso lo quiero ir a hacer esta conversación así. Ella todos los domingos me mandaba a mí en PowerPoint una reflexión sobre el evangelio de ese día. Después me enteré que mi mamá, que ya murió y murió antes que ella, en alguna oportunidad hablaba con ella y le decía, nunca me deje a Sergio que no deje de mandarle el evangelio. Y todos los domingos me mandaba el evangelio comentado por ella desde su perspectiva. Y esta imagen venía una vez en uno de esos evangelios. Y la tengo ahí porque siempre que la veo me conmueve, porque la recuerdo a ella, pero esta imagen es muy potente y es, nosotros tenemos que escoger caminos. ¿Para qué camino, por qué lado vamos a ir?
Y ese es un reto y ese es el reto de la política en general en la vida, pero en particular en la política. Tomar decisiones, escoger caminos. ¿Cómo se escogen? Y esa es la parte fundamental. ¿Cómo escoge un camino en ese contexto que nosotros tenemos? Y eso tiene que ver con la ética y tiene que ver con la política. Escoger caminos, tomar decisiones y más adelante vamos a mirar y cómo se hace. Y eso es muy importante tenerlo en mente. Entonces, esta imagen es un homenaje siempre a ella. Lo digo porque aquí estamos de Compromiso Ciudadano y con muchos de ustedes, allá pues veo a Sara, que viene de Cali, conocimos a esta mujer maravillosa que no dejo de extrañarla. Siguiente. Ustedes recuerdan, y yo lo he comentado varias veces, y si no lo recuerdan no importa, nos propusimos un reto, vamos a participar en política. Estoy hablando de finalizar el siglo pasado, 1999. Algunos de ustedes no habían nacido o estaban muy, pero muy jóvenes. Entonces dijimos, vamos a participar en política. Y nos encontramos personas, y esto es importante porque va a ser un recorrido para hacer una reflexión acerca de cómo se comporta uno en política y qué es lo que aprendemos. De diferentes sectores, esto era en Medellín en ese momento. No estamos hablando de Colombia, nada, sino arrancamos en Medellín y en ese momento nos juntamos personas de diferentes sectores sociales, con caminos muy diferentes recorridos en la vida, pero nos encontramos, no era que íbamos por una calle y nos encontramos y nos juntamos ahí, pues alguna relación teníamos, algunos nos conocíamos a través de otras personas, estaban ahí. Yo creo que vi ahora a Álvaro González, que fue una de esas personas que estuvo ahí, que fue muy importante desde el mismo comienzo de Compromiso Ciudadano. Ahí vi a Álvaro, no vi a más, pues discúlpenme, pero nos encontramos y dijimos, vamos a hacer política, nos vamos a atrever a participar en política y vamos a hacer una política, por supuesto, distinta a la que se hacía allá, que era la estructura política tradicional. Nosotros no queríamos entrar a la política tradicional. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo empezamos a movernos en el mundo de la política? Lo primero que hicimos con ese grupo de personas, algunos de ustedes habrán escuchado la expresión, nos juntamos 50 locos, etcétera, etcétera, pero eso ya es parte, pues, de la historia patria. Pero lo primero que hicimos nosotros fue rentarnos, reunirnos y discutir profundamente qué podíamos identificar nosotros como elementos, como puntos que compartíamos. Y eso se convirtió en 10 principios políticos. Nos lo tomamos muy en serio. ¿Qué compartimos nosotros? Cada palabra que está escrita ahí, ese papel que ustedes ven ahí, en la imagen, era el primer volante nuestro del año 2000, ¿sí? Y ahí estaban los principios que habíamos discutido. Repito, cada palabra que nosotros pusimos ahí, la pusimos después de una discusión muy profunda. Para mí, todo esto fue muy importante y sigue siendo muy importante. Y ustedes me han oído hablar a mí tantas veces diciendo los principios y a veces decimos la frase, nosotros no tenemos precio, nosotros tenemos principios. Y esto es el lugar donde nosotros nos paramos para empezar a hacer la política. Pues ahí hay 10. Después hicimos unas pequeñas modificaciones y al final voy a mencionar algo con respecto a todo esto. Pero lo primero, por ejemplo, eh, movimiento con construcción colectiva. Voy a leer el primero. Elaboramos procesos y tomamos decisiones aprendiendo del pasado y recogiendo el conocimiento acumulado. O sea, nosotros creemos en el conocimiento. Eh, el cuarto, movimiento con legitimidad. Nuestra actividad política tiene como objetivo construir confianza en las personas y las propuestas. Esto era cuando empezamos a hacer campaña. Nunca nos soñamos que íbamos a estar en este tipo de circunstancias. El 3, fíjense movimiento con objetividad. No estamos en contra de grupos o personas en particular, sino que debatimos y controvertimos ideas, propuestas y actuaciones. Y así nuestros 10 principios. Voy a leer el 8, todos me gustan, pero por supuesto, pues ahí participamos y esto fue muy emocionante cuando los escribimos. El 8 era movimiento con transparencia. No aceptamos transacciones de poder por intereses burocráticos o económicos. No otorgamos preventas personales, no promovemos componentes ni aceptamos manipulaciones políticas. Eso lo escribimos en el año 2000 para arrancar a salir a las calles en febrero del año 2000. Nuestros principios. Reitero, esta es la base sobre lo cual construimos. Esto es muy importante en todo lo que nosotros hemos hecho. Para mí es clave todos los días de la vida
y tiene que ver con lo que vamos a tomar decisiones, porque cuando uno va a tomar decisiones, ¿a dónde tiene que ir? A los principios. Los principios son el espacio donde nos paramos para tomar decisiones. Y eso ha sido muy importante en muchas instancias de la vida nuestra, política, la mía particular dentro de este mundo de la política. Siguiente. Fíjense ustedes, para que vean cómo son las cosas en la vida. Aquí puse contexto, esto era del 2003, esto viene desde el año 2000 que arrancamos a hacer política. Y entonces planteamos los problemas que queríamos resolver. Esto era en Medellín en ese momento. Desigualdades, violencia, ilegalidad y corrupción. ¿Saben cuáles son los problemas que tenemos hoy en Colombia? El primer problema que tenemos hoy en Colombia son las desigualdades. Nosotros desde ese entonces ya estábamos entrando al mundo de la política desde una ciudad, Medellín, desde la perspectiva de las desigualdades y señalábamos, todo ese contexto eran frustración, resentimiento, fragmentación, sociedad dividida, miedo, muerte, destrucción del tejido social, el todo vale, y se expresaba en ese momento, en esa sociedad, en desconfianza y desesperanza. Estas palabras hoy las podemos básicamente pasar a Colombia en muchos espacios y valen, pero por supuesto los contextos son distintos. Pero yo quiero señalar eso por la forma como vamos construyendo y hemos venido evolucionando y que hemos aprendido, lo que nos falta por aprender, transformarnos y mejorar. Sigue. Una de las discusiones que en las que nos hemos visto inmersos, y yo en particular varias veces en este año, es, bueno, entonces, derecha, izquierda, extremos, todo ese tipo de cosas, ideología, quiénes somos, etcétera. Yo quiero hacer una pequeña reflexión acerca de eso que tiene que ver con una discusión que tenemos hoy en día, por supuesto, en diferentes espacios. Como les digo, ya hemos aprendido mucho, ya hemos recorrido. Pero fíjense, nosotros sabíamos cómo no hacer política. No queríamos hacer la política de los tradicionales, del clientelismo, de la corrupción. Eso sabíamos que no. ¿Sí? Y sabíamos cómo no hacerla. ¿Sí? Entonces nos pusimos en el problema y cómo lo hacemos nosotros. Y la forma como resolvimos ha sido parte de la identidad de nuestro trabajo todos estos años. Ya van a ver, estos son años de trabajo consecutivo, trabajando, repito, creciendo. Entonces arrancamos con los principios, ya los presenté. Después dijimos, ¿cuáles son los problemas que vamos a resolver en la ciudad de Medellín en ese momento? Desigualdades, violencia, cultura de la ilegalidad y corrupción. Problemas. Y después nosotros íbamos a presentar las soluciones. Pero entonces, fíjense que nos pasó algo que era bien interesante. Y es, nosotros decimos, bueno, ¿y cómo hacemos para conseguir un voto? ¿Cómo se hace? Nosotros no heredamos nada de nadie, nosotros no veníamos de un partido, de un movimiento, éramos personas de diferentes lugares, diferentes connotaciones, organizaciones sociales, ONG, mundo académico, cultura, algunas personas de la empresa. Entonces lo que hicimos fue, pues nos tenemos que acercar a la gente y aprendimos a hacer política caminando. Y esto, todo esto que yo estoy diciendo va a terminar en una última lámina para explicar el recorrido y el aprendizaje de lo que nosotros hemos hecho. Porque les voy a decir una cosa, nosotros hemos hecho cosas extraordinarias. De todo nos ha pasado en la vida, pero hemos hecho cosas extraordinarias. Aprendimos, dijimos, vamos a caminar y vamos a caminar, por caminar no cobran. Ustedes me han oído hablar de eso, nosotros no tomamos sino tinto y agua, esa es la frase, y caminamos y por eso podemos ir por todos lados repartiendo un volante y nos fuimos para la calle. Todos nosotros de Compromiso Ciudadano, en uno u otro momento, en todo este tiempo hemos estado en la calle. Allá había Jorge Maldonado ahora también, pues con Jorge Maldonado en octubre del año pasado estábamos con Jairo Yáñez, el viejito del megáfono, en Cúcuta con ese calor tan tremendo en un semáforo repartiendo volantes. Y aprendimos a caminar la calle y a estar en contacto directo con la gente. Todo eso, cuando uno teníamos principios, problemas, caminamos, entramos en contacto, escuchamos y con todo lo que habíamos aprendido, con lo que nosotros habíamos construido, soñado, empezamos a plantear soluciones. Entonces nosotros no entrábamos clasificados con una ideología que traíamos para ponerla, para aplicarla, como tienen una cartilla y aplíquela donde sea, donde llegue, aplique esa cartilla que la tienen que resolver, sino nosotros teníamos unos principios, unas formas y llegábamos para recoger el conocimiento de nosotros, organizarlo y responder y nos salíamos de esas clasificaciones habituales. Por supuesto, hemos aprendido muchísimo y cada uno trae su mirada e historia, pero la construíamos y eso nos dábamos soluciones. Sigue, por favor. Siguen tres. Esto fue arrancar pues a repartir volantes. En esa época yo me doy cuenta que fue hace muchos años porque todavía tenía reloj. Adelante.
en un bus por ahí en Medellín, un bus de Belén. Esto es después para la gobernación, con la cadera quebrada, con bastón, en el Fajardo móvil, por todos lados, con la gente, siempre aprender a mirar a la gente, aprender a escuchar. Eso es muy potente. Usted se puede sentar con una persona y la puede mirar y puede hablar, pero escuchar y mirar profundo, eso es muy distinto. Y eso fue muy potente y ha sido muy potente para todos nosotros. Sigue. Y esta que viene a continuación, pues esta ya es del 2018, la campaña presidencial. Ese acto potente para nosotros, que además en la pandemia no podemos dar la mano. O sea, esto yo no sé cuándo podremos volverlo a hacer nosotros, pero era dar la mano en ese momento, era para la campaña presidencial. Ustedes ven allá al fondo una pancarta con Claudia López y las pongo ahí porque para mí, como ser humano, dentro de todo esto de haber estado en la calle, de aprender a hacer la política a pie, por todos esos lados, marca el espíritu. Cada uno tiene su recorrido en la vida, pero esto ha sido muy potente. Tenemos que pensar muy bien para lo que viene, cómo vamos a estar en las calles, entender lo que ocurre asociado con nuestra pandemia, pero esa foto me gusta porque eso éramos nosotros y la imagen de compromiso ciudadano pues es una mano con unos colores, es una mano que se puede ver, es una mano que se puede estrechar y ese es un sentido político importante de lo que nosotros queremos ser dentro de la construcción de nuestro país y en cada uno de nuestros lugares. Sigue. Voy a usar un par de imágenes que a mí me gustan mucho, que sirven para ilustrar. Algunos de ustedes ya las conocen, no se desesperen que lo hago rápido, pero esto sirve para entender puntos fundamentales de lo que nosotros hemos hecho y puede ser extendido. Cuando uno habla de desigualdades, que es el problema fundamental de Colombia, hay desigualdades en múltiples sentidos. Pues por supuesto la desigualdad de ingresos, lo que reciben unos muy poquitos que reciben muchísimo y muchos que no reciben prácticamente nada, para ponerlo en esos términos. Pero hay desigualdades regionales, hay desigualdades en muchos aspectos en nuestra construcción. Entonces, este muro es una expresión de lo que yo entiendo por desigualdades. Siempre piensen en jóvenes de nuestro país, en cualquier lugar. Salen de la casa, se paran en la esquina y miran para el frente y la gran mayoría ve un muro gigantesco enfrente. Por supuesto, esto es una imagen que estoy construyendo. Es un muro gigantesco y la gente sabe que hay del otro lado del muro, pero no puede ver el otro lado porque lo tapa ese muro gigantesco y del otro lado están las oportunidades. Y en la sociedad es desigual cuando la gran mayoría está de un lado del muro y no puede acceder a las oportunidades. Yo fui privilegiado, lo he dicho tantas veces, yo fui privilegiado y nací con las oportunidades. Uno no escoge dónde nace. Y parte fundamental de la inspiración de todo esto es vamos a romper ese muro, vamos a tumbar ese muro, porque nosotros tenemos derecho a construir una sociedad donde todos tenemos, para empezar, igualdad de oportunidades. Al lado del muro está la puerta de entrada al mundo de la ilegalidad. Y para muchas personas, en muchas circunstancias, está el muro que le dice, usted por aquí no pasa, esta impotencia ante el muro, o la puerta que a muchos le dijeron, entre por aquí, que no hay necesidad de pasar por todo eso, y es el mundo de la ilegalidad, la criminalidad que ha tenido todos esos costos. Lo pongo como una imagen para que tengamos en cuenta que siempre nos puede ilustrar. La desigualdad es un muro gigantesco que separa de lo que nosotros deberíamos tener en una sociedad justa. Sigue. Esta es una imagen tomada de una foto de un muro que hicimos, un juego que hicimos en Medellín hace muchos años. Y ese muro, yo veo a esos niños y cada que veo esta imagen me conmuevo, porque los niños están jugando y están subiéndose por las piedras, pero esa imagen es la de la gigantesco, porque la sociedad es injusta. Sigamos. Y la imagen siguiente es una explicación muy sencilla acerca de, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Vamos a romper el muro. Nosotros quisiéramos tumbar el muro y cerrar la puerta de la ilegalidad. No somos capaces, pero sí lo podemos ir avanzando para donde queremos ir. Y entonces vamos cerrando la puerta. ¿Y cómo cerramos la puerta? Abriéndole puertas a ese muro. Ese muro que está sellado, nosotros los vamos a abrir. Y empezamos abriendo puertas y puertas y puertas, de manera tal y entonces, eso es lo que yo he denominado la puerta de las oportunidades, porque ya permite ver las oportunidades, voy para allá, y puede cada persona tener un camino, y para poder avanzar en ese camino, el equipaje que todas las personas tienen que tener, tenemos que tener es educación.
Ese es el motor, en el morral que nosotros tenemos para tener las oportunidades para construir una sociedad justa. Son imágenes muy sencillas, pero para explicar parte fundamental de lo que nos inspira y que nos ayuda a entender muchas de las cosas que vamos a hacer. Sigue. Miren, ahora los voy a poner acá y vamos a ver si Fabián es capaz. Voy a poner, este fue el último discurso al finalizar la campaña electoral en el 2018. Desde 19 años en política, terminó esto 2 días antes, presentamos este discurso, pues esta era la última pieza de publicidad que teníamos antes del 26 de mayo, esto fue el 24-23 de mayo. Entonces, escuchémoslo para que ustedes vean qué significa ese recorrido. Depende solamente de nosotros mismos. Llegó el día de definir qué somos y qué queremos. Llegó el día de hacernos responsables de nuestro propio destino. Llegó el día de cambiar a Colombia. Hemos dejado que pase demasiado tiempo. Y mientras más tiempo pasa, es más difícil. Pero hoy quiero decirles que no estamos condenados a nada. Quiero decirles que hay que cambiar de protagonistas. Quiero decirles que se puede. Se puede tener un país que tenga a la educación como prioridad. Se puede tener un país donde se hagan las cosas sin robarse la plata. Se puede tener un país donde no se hagan trampas. Se puede tener un país donde no estemos divididos y peleando. Se puede volver a confiar. Se puede cuidar a Colombia. Sé que se puede porque lo hemos visto. Sé que se puede porque lo hemos hecho. Este domingo tomamos la gran decisión. No digamos más cómo hacerlo, hagámoslo. Somos un pueblo luchador y hay mucho sobre lo que podemos construir. Ya hemos salido de cosas muy duras y dolorosas. Y ahora depende solamente de nosotros mismos. Les garantizo que juntos se puede. Sergio Fajardo, la fuerza de la esperanza. Bueno, y terminé todo ese recorrido de toda nuestra historia, pues con ese video. Y si ustedes revisan el video, estamos hablando de la educación, de no hacer trampas, de unidos, lo que hemos venido construyendo durante todos estos años. Y esta es la última imagen que quiero compartir con ustedes para hacer una reflexión y después que pasemos a conversar. Esta la puse la esencia, la escribí el año pasado, en el 2019. Sigue para mí teniendo vigencia. Les voy a explicar cómo la escribí y qué hay detrás de todo esto, y tiene que ver con una reflexión. Cuando yo pongo la esencia, digo, después de todos estos años, después de todos estos días, hasta fundamentales que vale la pena señalar y destacar dentro de lo que nosotros hemos hecho y lo que somos nosotros y los retos que tenemos enfrente. Me explico. Lo primero, nosotros dentro de todo esto hemos aprendido y queremos siempre conectar a personas, a comunidades y a la sociedad más grande. Esto vale desde un municipio, vale desde Palmira hasta Colombia. Personas, todos somos nosotros individuos que tenemos actuaciones y tenemos una vida que construirnos. Pero nunca miramos los individuos solos, sino miramos cómo viven. Es relativamente de mucho tiempo a conectar, Fajardo, que conectar diferentes comunidades, diferentes sectores a construir. Es muy importante y para conectar hay que tender puentes. ¿Me están escuchando? si te puedes devolver un par de minutos atrás, se ha cortado el último pedazo. Pero apenas donde comenzaste a explicar lo de conectar. O sea, esta diapositiva. Fajardo, ¿me oyes? Bueno, esperemos un momentico que a Fajardo se le cayó la señal, pero mientras tanto aprovecho este espacio para contarles que estamos recibiendo preguntas a través del chat de aquí de Zoom. A todas las personas que están conectadas, por favor, nos ponen nombre,
Nos ponen el lugar desde donde están conectados y por ahí vamos a tomar las preguntas. También lo vamos a hacer a través del Facebook Live y a través de Twitter con el hashtag Política con Ética S. En cuanto Fajardo termine este último slide de su presentación, vamos a comenzar el espacio de diálogo con todas. Fajardo, no te escuchamos en esta diapositiva. Está sin micrófono. ¿Le pueden activar el micrófono a Fajardo, por favor? Listo, ahora sí. ¿Arranco de nuevo con esta? Sí, señor. Bueno. Paciencia, por Dios bendito, que necesitamos y mucha. Pero bueno, ya les había dicho, después de todos estos años, después de todo lo recorrido, después de todo lo que hemos pasado, esta gráfica la escribí yo pensando en lo que después de todo es la esencia de lo que nosotros hemos hecho. Entonces, lo primero, nosotros sabemos y tenemos siempre que conectar. Nosotros sabemos conectar con diferentes sectores de la sociedad. Nosotros vamos a construir y queremos conectar y entendemos el valor de individuos, mujeres, parte de una comunidad, las comunidades y las comunidades en el contexto de unas ciudades. Eso es muy importante entenderlo. Nosotros no vamos solamente para un pedacito, sino entendemos las diferentes componentes y sobre todas tenemos que trabajar. Después de todo esto, yo nunca en mi vida había recorrido las calles que recorrí cuando empezamos a nos acostumbraba a dar a entregar un volante, todo ese tipo de cosas. Pero después de caminar y caminar y aprender y todas esas cosas, hay 4 elementos que he sacado como centrales, valores centrales de lo que nosotros significamos en política. 1, el respeto. 2, el reconocimiento. 3, la solidaridad. Y 4, son elementos fundamentales de todo esto. Para mí, hablo aquí en primera persona, y eso es parte de compartir con personas, experiencias, lo que aprendí. Todo eso me parece a mí maravilloso y le da sentido a levantar. Vamos a seguirla luchando y le damos y seguimos y avanzamos. Mucho de esto lo aprendí yo en lo que era caminar una calle. Salir del mundo intelectual, académico, de la inteligencia, del científico, de todo eso, a estar en una calle con la persona más humilde al lado, escuchándola, mirándola, darle la mano. Para mí es Bueno, esperemos un minutito que pues, está como fallando la señal de Fajardo justo en esta diapositiva que es como el espacio para concluir los elementos más relevantes y la esencia política de Compromiso Ciudadano. Pues mientras tanto les voy recordando, por ahí no están pendientes, pero en Zoom estamos recolectando preguntas. Por favor, escriban su nombre y el lugar desde donde nos escriben y qué pregunta le quieren hacer a Fajardo. También a través de Facebook Live, todos los que nos quieran ir transmitiendo las preguntas. Fajardo, te escuchamos hasta cuando nos estabas diciendo que hay unos puntos que quieres destacar. Hasta ahí llegamos, hasta los 4 puntos. Ok, vuelve y juega. Listo. Bueno, siquiera pues yo a estas alturas de la vida ya tengo he pasado por estas tantas veces que ya no me desespero ni me ofusco, sino que soy capaz de decir, bueno, vuelve y juega, pues así es la vida. Claro. Respeto. Respetar a las personas. Reconocer a las personas, comunidades y sociedad. La solidaridad y la empatía. Y yo les estaba diciendo que esto, para mí, mi experiencia, y con muchos de ustedes, política fue en la calle, como les señalé anteriormente. O sea, yo aprendí a dar la mano en la calle, no en clases o en un curso, sino en ese contacto con las personas. Para mí esa fue mi escuela. Entonces nosotros aprendimos a hacer política de a uno. Cada persona era extraordinaria. Cuando yo tenía en una esquina con 2 amigos, 3 personas que nos estaban escuchando, era una multitud para nosotros. Y aprendimos a valorar persona por persona. Yo nunca me paré en una tarima ante 10.000 personas a hablar como el tribuno del pueblo, jamás, y me da pena. Pero aprendimos, repito, ese contacto que es lo que tiene, es muy profundo.
Y todo eso avanza hasta dignidad, la dignidad de las personas, la dignidad de las comunidades, la dignidad de nuestra sociedad. Y una forma de actuar nosotros siempre, gobernando o no gobernando, siempre fue miremos a las personas, a las comunidades, a la sociedad a partir de sus capacidades. Siempre entender las capacidades, por supuesto las necesidades, pero cuando vamos a hacer la transformación vamos a mirar las capacidades. Y cuando nosotros nos reconocemos como seres humanos igualmente dignos y capaces, entonces, y miramos desde las capacidades, ahí es donde hablamos de algo que es muy potente, y es sacar lo mejor de cada quien, de cada persona, de cada comunidad, de cada sociedad. Es una forma de hacer la política. Eso no lo hacemos todos así. Y es una forma de entenderla. Y algo que ustedes a lo mejor me han escuchado en alguna oportunidad, pero siempre lo repito y además con orgullo. Quienes venimos del mundo de la educación, sabemos qué es lo que significa esto. ¿Qué hace un maestro con un salón lleno de clase o con estudiantes a los que le está dirigiendo la tesis o todo ese tipo de cosas que podemos hacer los maestros en las diferentes instancias? Saque lo mejor de las personas que tiene enfrente. Saque lo mejor. Un maestro no viene a dañar a nadie. Un maestro viene a participar en la transformación de sus estudiantes y ser una parte en el camino de personas que están construyendo su libertad, su identidad, su personalidad, su autonomía. Entonces, eso es una forma de acercar la sociedad. Saque lo mejor. Por eso, ustedes, por lo general, y me he equivocado en alguna oportunidad, pero ustedes no me oyen a mí insultando a alguien, a destrozar a nadie. Ese no es el sentido de lo que nosotros queremos hacer. Podemos discrepar, por supuesto, pero nosotros siempre queremos construir. Y eso no es un accidente. Eso no es que tomé un curso en una parte y dijeron, mire, usted lo que tiene que hacer es esto. No, cada uno de nosotros tiene un recorrido en la vida. Cada uno de nosotros se va formando, va descubriendo su camino, va encontrando lo mejor para su expresión y en términos políticos nosotros le hemos apostado a esto y esto ténganlo en mente. Y porque muchas veces pues uno se preocupa, pero esto es parte de esa reflexión. Y la frase que viene a continuación, como les digo, ya voy a terminar, los medios justifican el fin. Esto es muy importante entenderlo y entenderlo hoy en la confrontación política, en la manera como nos tenemos que enfrentar con quienes nos tenemos que enfrentar en términos políticos, lo que pasa en este mundo, ¿sí? Y nosotros entendemos, y eso viene con la mirada desde el punto de la educación, y nosotros entendemos esto como un proceso, paso a paso. Recuerden la primera campaña, nosotros decíamos paso a paso por Colombia, paso por paso, nosotros vamos avanzando. Cada paso que estamos dando, ya estamos cambiando la sociedad. Cada volante que nosotros hemos entregado ha sido un aporte para ir cambiando esta sociedad y vamos avanzando paso por paso. Y la forma como nosotros hacemos las cosas, como vamos dando los pasos, determinan y justifican el lugar al que nosotros queremos llegar. Esto es crucial entenderlo y en contraposición con el todo vale, el fin justifica los medios. Queremos ganar, no importa lo que haga. Acabe al que tenga que acabar. Si tiene que decir mentiras, dígalas. Si lo tiene que masacrar como persona, masácrela, porque el objetivo es obtener algo. Y para nosotros eso no es ni podrá ser, y esa es una convicción que yo tengo en la vida, pero creo además que es esencial para transformar nuestra sociedad. No hacer la política en función de eso, todo vale, sino entender que nosotros estamos para transformar y esa transformación está asociada son los medios los que justifican el fin. El camino que escogemos determina cómo somos. Por eso decía una frase en el marco de la campaña, pagan para llegar, llegan a robar. ¿Qué camino escogieron? Ese cuento de que no, el punto es que ganemos y cuando ganemos ya después vamos a gobernar muy bien porque tenemos unos ideales nobles. Y yo no creo una persona de ideales nobles que en el camino para llegar a esos ideales nobles sea capaz de hacer cualquier cosa. Hay circunstancias donde pasan decisiones muy difíciles y eso es parte de lo que ocurre en el mundo de la política y en la vida que nosotros tenemos que tomar. Pero eso es muy importante entenderlo. Y viene a continuación la frase siguiente, la confianza. Yo no estoy viendo la pantalla, y no estoy seguro que me estén escuchando, pero sigo hablando. ¿Me están escuchando? Perfectamente. Ok, gracias, Adrián. Entonces ya voy a es la penúltima frase. Por eso cuando nosotros decimos confianza, y ustedes me han visto en declaraciones,
y en todas partes donde hemos estado juntos, nosotros tenemos que construir confianza. Confianza es la mayor riqueza que puede tener una persona, una organización, una sociedad. Confiar en las instituciones, en las personas. Esa es la mayor riqueza y es lo más difícil porque eso no lo venden. La confianza es una construcción. ¿Y cómo se construye? Paso por paso. O sea, si nosotros entendemos cómo nos vamos transformando, pues uno va viendo cómo se va construyendo la confianza. Y es esa fórmula que tantas veces he repetido. Lo que quiero es lo siguiente, decir, vamos paso por paso y la constancia se construye y la confianza se construye siendo coherentes. ¿Qué es ser coherente? Ustedes saben que esta persona es coherente, uno utiliza la expresión de manera intuitiva y la intuición tiene que ver con que es una persona que a cada paso que va dando no se contradice con lo dijo anteriormente. ¿Y qué significa ser consistente? Significa mantener siempre los mismos principios. No es que por en una reunión, en una circunstancia tengo unos principios y con otro grupo tengo otros principios. Y cuando usted es coherente y consistente en el camino que va recorriendo, construye confianza. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la política? Eso lo sabemos todos. Nosotros todos sabemos que la confianza es la mayor riqueza y esa sí no la compran con plata. Es una construcción social, ¿sí? Y mucho de lo que buscan en la política, que es para el enfrentamiento, pues darle la confianza a esta persona, hacerle daño de manera tal de que la gente no confíe en uno, porque si confían en uno, en nosotros, en cualquier instancia donde nosotros estemos, nosotros tenemos que ser capaces de mostrar lo que somos y lo que quieren hacer es que la gente piense otra cosa, que pierdan confianza en uno. Por ejemplo, todas las mentiras en política, las fake news, ¿qué es lo que hacen? Ponen mentiras, circulan cosas que no son ciertas, sacan de contexto, ponen una cosa y la sueltan para dañar a una persona. Esta es una forma de hacer política. ¿Y qué es lo que están buscando? Dañar a alguien para ganar ellos. Cuando se hace de esa manera en la política, es el fin justifica los medios. Es irrelevante la calidad de las personas, su condición, la transformación que nosotros queremos hacer. Entonces, entender eso, y por eso digo yo, son los fines, los medios los que justifican el fin, tienen que ver con la forma como nosotros actuamos para llegar donde queremos, la confianza que construimos para hacer la transformación, y en ese espíritu es cuando se puede hablar de construir la esperanza. Esa forma de entender este mundo es una versión pequeña de todo lo que hemos aprendido, lo que hemos construido, lo que hemos descubierto, viendo personas, organizaciones maravillosas como tiene por fortuna la vida donde uno se va transformando, pero esos son los puntos que yo llamaba la esencia. Entonces, la esencia significa eso. En estas lecciones acumuladas, conectar, respeto, reconocimiento, empatía, solidaridad que se van a dignidad, apostarle a la capacidad de cada persona, cada ser humano para sacar lo mejor. Los medios justifican el fin, la confianza se construye y construimos la esperanza. Y todo ese andamiaje es el que hemos venido construyendo durante todos estos años. Hay momentos en que tenemos dudas, hay momentos en que nos equivocamos. Todas esas cosas pueden pasar en la vida, pero teniendo un andamiaje ético, teniendo claro estos principios básicos sobre los que he conversado hoy con ustedes, es que nosotros hemos ido avanzando y estoy seguro que la gran mayoría de los que estamos acá reunidos los compartimos y por eso estamos juntos y por eso vuelvo al final, al principio. Y cuando uno tiene sueños y tiene todo este equipaje y toda esta colección, pues a los sueños llega. Entonces, hasta ahí llego yo, a manera pues de introducción, de conversar con ustedes, de repasar un poquitico tantas cosas y ahora listo para conversar. Claro que sí, Fajardo. Pues en este momento invitamos a este espacio a Camilo Enríquez, que es el coordinador de Bogotá, pues que surgió como este espacio a partir de la iniciativa pues del equipo de Bogotá sobre la escuela de formación. Entonces le invitamos a él a moderar el espacio de preguntas. Entonces, adelante, Camilo. Vale. Espera un segundito, que ya regresó la señal de Fajardo. Adelante, Camilo. Vale, Sara, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los asistentes, compromisarios, simpatizantes, ciudadanos libres que se conectaron hoy a escuchar al profesor Sergio Fajardo. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, día, Camilo, bien, contento. Gracias. Profe, pues esta conversación que usted nos acaba de mostrar, esta, digamos, clase magistral,
A mí personalmente me recuerda también, como a Sara lo mencionaba al comienzo, la primera vez que lo escuché, que de hecho para mí no fue como en el caso de Sara en el 2008, para mí fue en el 2017, cuando yo estaba haciendo mi maestría, y después de escucharlo a usted, digamos que yo me motivé en volver al país y unirme a este movimiento político Compromiso Ciudadano, que su principal característica es hacer una política basada en principios y pensando en el interés general de las personas. Entonces, agradecerle por este espacio, agradecerle al equipo nacional por todo el apoyo para sacar adelante la Escuela de Formación Política en todo el país, en todas las regiones de Colombia, y decirles pues que vamos a seguir adelante con este esfuerzo. Esta escuela es de todos, no es solo de Bogotá, ni de Norte, de Santander, ni de Nariño, sino de todos los ciudadanos que quieran hacer parte de estos espacios. Entonces, para entrar al tema de conversación, vamos a empezar con darle la palabra a Flavia Castaño, que tiene una pregunta. Flavia, para que actives el micrófono, por favor. Flavia, si estás desde un celular, tienes que aceptar el micrófono, que te estamos habilitando el audio. Listo. Mientras se prepara Flavia, entonces vamos a pasar a darle la palabra a nuestro coordinador programático de Bogotá, Gabriel Galindo. Gabriel Galindo. Aló, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, Gabo. Listo. No, pues muchas gracias por el espacio y también agradecerle a profesor Fajardo por acompañarnos en estos eventos que son tan importantes para nosotros. Nosotros desde la coordinación programática teníamos planteadas 2 preguntas, pero bueno, voy a leer entonces solo una por el tema pues, de darle también la oportunidad a las demás personas. Entonces, la primera pregunta sería, ¿en Colombia existe un equilibrio de poderes de las 3 ramas lo suficientemente éticas para garantizar la gobernanza? Si no es así, ¿en qué se podría mejorar, profe? Si le parece, profe Fajardo, vamos a recoger 5 preguntas y responde, o prefiere ir respondiendo una por una. Mejor. De ¿Listo? acuerdo, recojámoslo. Perfecto. Si Flavia de pronto ya pudo activar el micrófono, entonces seguiría Flavia. Si de pronto Flavia todavía no ha podido activar, entonces Walter González, por favor, para que active el micrófono. Buenos días. Buenos días. Hace poco me uní a Compromiso Ciudadano y pues, ¿me están escuchando? Sí, Walter, adelante. Sí, adelante. Adelante, Walter. Bueno, creo que perdimos a Walter. Voy a hacer una pregunta que envían desde Facebook. Desde Facebook, Jason Villadiego. Ya. Un momento, Walter, ya te damos la palabra. Profe, Jason Villadiego pregunta desde Facebook, ¿cómo piensa trabajar con las comunidades que son piloto de los acuerdos de paz si llegara a ser presidente de Colombia? Jason Villadiego desde Facebook. Listo, Walter. Walter González, tienes la palabra. La pregunta era sobre bueno, yo soy joven, tengo 14 años, vivo en Bogotá. La pregunta era más como el profe Fajardo, ¿cómo le ayudaría a los jóvenes para, como un impulso para llegar a los consejos de juventud? Perfecto, gracias Walter. Flavia, no sé si... Se habilitó el micrófono, sí, ya está lista. Perfecto, Flavia, adelante, tu nombre, pues de dónde nos estás... Buenos días, mi nombre es Flavia Castaño, de Bogotá. Soy una asidua admiradora de todos los procesos políticos, ideológicos que se han implementado con este partido político. Especialmente una felicitación al doctor Sergio Fajardo. Mi pregunta es acerca de una investigación que yo realicé de la medición del capital social en Bogotá, con aportes de John Zurdasky, acerca de la variable política. Específicamente, el estudio arrojó que lo más deficitario que hay
en Colombia es la educación en formación política. Las personas, a pesar de que yo soy docente del distrito de Bogotá, a pesar de que he tenido no un background magnífico frente al tema, pero sí soy conocedora de todo lo que ha trabajado el Estado colombiano frente a diferentes temas que ha tocado el doctor. Es preocupante porque las personas, como no tienen formación política, entonces ahí hay un déficit de capital para poder tomar decisiones. A mí me parecería importante que se trabajara dentro del sistema ideológico y político esta formación y se midiera o se siguiera midiendo el capital social en Colombia, no solamente a nivel político. Miremos que también se midió, en este caso de mi investigación, a nivel tecnológico, a nivel de uso de las TICs. Es muy triste, doctor Sergio Fajardo, que se hable de desigualdad, pero la desigualdad sea tan cruenta como es este momento en el que estamos nosotros inmersos. Quienes tienen computador, quienes no, quienes poseen conectividad y quienes no. Y teniendo los medios, teniendo las tablets, teniendo computadores, todo esté bajo llave y los estudiantes que no tienen acceso a estos medios no los puedan tener. Entonces, si con este ejemplo nosotros nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el país con algo tan elemental, ¿cómo será con la macroeconomía y lo que se viene? ¿Qué va a hacer este partido? ¿Qué vamos a hacer nosotros para construir ese tejido social o reconstruirlo? Porque la situación en este momento de capital es demasiado bajo. Capital social en Colombia está quebrado, doctor Sergio Fajardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Flavia. Gracias, Flavia. Y para cerrar este último set de preguntas, Daisy Mendoza, por favor. Ya tienes activado el micrófono, Daisy, ¿desde dónde estás conectando? Vale, bueno, entonces... Hola. Listo. Perdón, Daisy. es que no estaba activada. Vale, buenos días. Gracias como por el espacio. Bueno, tenía como dos preguntas que van casi ligadas. La primera es como, digamos, ¿qué piensa el profe Sergio Fajardo sobre por qué, digamos, como que se intenta mostrar nuevas caras en la política, se intenta buscar como nuevas personas, nuevas ideas y nuevos partidos, pero en sí como que cada vez que se intenta buscar como esta nueva abertura, una nueva política, el país como que sigue, o sea, como que damos una vuelta y nos quedamos en este loop de la misma política de siempre y de que en sí no vemos un cambio. Y la otra pregunta a la que iba es como, no sé, desde Compromiso Ciudadano y como desde el profe Sergio Fajardo, ¿qué pasaría, digamos, con los territorios como, no sé, territorios como Chocó, que en este momento están sumamente olvidados, como no solo como por el coronavirus, sino como que siempre han estado como en olvidados en términos como de pobreza, como en términos de salud y educación? ¿Qué cambios habría como para el territorio, como que para que este pueda crecer como con todos los beneficios y cosas buenas que tiene? Y ya, esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, Daisy. Listo, perfecto. Entonces ahí cerramos este primer bloque de preguntas, profe Fajardo. Bueno, gracias. Voy a tratar de responder rápido, pero con cuidado. Gabriel hablaba de la separación de poderes, equilibrio de poderes, eso es en el papel. Nosotros sabemos que esto es en el papel. El primer punto en las encuestas al finalizar el año pasado, o pongámoslo así, en las encuestas al finalizar el año pasado, antes de la pandemia, las preocupaciones de las personas en Colombia que teníamos nosotros era el empleo, la educación y la corrupción. Esos eran los 3 puntos que para nosotros en Colombia, de acuerdo a las encuestas, representaban las principales inquietudes de la gente en nuestro país. La semana pasada, dentro de todo las encuestas hechas alrededor de la forma como
nosotros en Colombia estamos viviendo y sintiendo este periodo de pandemia tan tremendo y con tanto sufrimiento en tantos lugares, el primer punto de malestar de la gente en Colombia era la corrupción. Y esto no es un accidente. Ustedes vieron que lo primero que nosotros empezamos en Medellín, estoy hablando de hace 20 años cuando la palabra no se utilizaba en Colombia, corrupción, que ha estado desde hace tanto tiempo, pero ya se llenó la taza en Colombia, ya cayó la gota que desbordó la taza y la corrupción en Colombia es un gran problema. Y eso está asociado con el malestar que existe en la ciudadanía de la percepción cómo funcionan las instituciones y el sistema judicial, político que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces, esa separación de poderes para la mayoría de personas termina siendo una ficción, porque el mundo del clientelismo, esa corrupción ha penetrado por los diferentes poderes y ha precisamente causado un daño muy grande porque la ciudadanía no confía, la palabra que estábamos utilizando. Y cuando no hay confianza en las instituciones, es una sociedad que está en problemas y profundos, porque entonces el todo vale hace parte de la vida. Si a mí, y yo por qué tengo que hacer las cosas si los otros no la hacen, cuando se ve y se siente y se percibe y se cree que está en un mundo rodeado de trampa, las condiciones para hacer las transformaciones son muy complejas y en Colombia entonces existe equilibrio de poderes formalmente, nosotros tenemos una buena constitución, etcétera, pero lo que funcionamiento, eso es una de las grandes crisis que tiene nuestro país. Y eso es uno de los grandes retos que tenemos nosotros en la política, de recuperar la confianza en las instituciones, darle transparencia a esas instituciones. Ahora viene una elección del procurador y siempre es de quién es, cómo va a ser, quién lo va a poner. Y ese es un ambiente generalizado de desconfianza. Y eso tiene que, ¿y cómo se hace y se resuelve esto? Pues nosotros sabemos que tenemos, por ejemplo, que hacer una reforma a la justicia, que ha sido pospuesta yo no sé cuántas veces. Pero en adición a eso, lo primero que se necesita es voluntad política. Quienes conducen, quienes conducimos, cómo enfrentamos los temas y cómo le damos transparencia en nuestras actuaciones y cómo enfrentamos esos problemas. Walter hablaba de los consejos de juventud. Y esta es una instancia que es bien importante y que tiene que ver con la participación en política desde temprano, desde colegios, desde jovencitos. Y nosotros tenemos que ser capaces de coordinarnos, organizarnos, identificar jóvenes que quieran participar para los consejos de juventud, avanzar en un proceso de formación básica. Y esto me voy a referir a lo que decía Flavia acerca del déficit de capital social, capital político, de educación política en nuestro país, y avanzar y desde muy temprano reconocer e invitar a que miren la política como una actividad noble, digna. Lo que pasa hoy es que en Colombia la palabra política está asociada con un desprestigio muy grande. Político, ladrón. Y eso, pues, por supuesto, eso tiene unos efectos muy serios sobre la conducción de una sociedad, con la separación de poderes, con la percepción de corrupción. Entonces, es clave que nosotros seamos capaces de articularnos a través de cada grupo, en cada departamento, a ver cómo trabajamos para darle seriedad, rigor y entusiasmo a las personas que quieren participar desde los consejos municipales de la juventud. Walter, y me parece que es un tema muy importante, y toco con lo de Flavia. Entrar al mundo de la política es una odisea en muchos casos. Caso particular mío, yo empecé a participar en política en el año 2000 y ya tenía 43 años. Y venía después de un mundo recorrido en el mundo académico, científico, como profesor, etcétera. Participar formalmente en el sentido, pues, de entrar a participar en la contienda electoral para llegar al poder. Pero sin duda que nos falta mucha educación política y además las cosas que pasan lo que hacen es que rechazan, la gente siente un rechazo por la política y menos se va a querer interesar. La forma como se conduce hace que sean muy poquitos y eso muchas veces lo buscan, que no entre nadie y el que va a entrar le va a costar y al que entró y entra a cambiar, Daisy, que tiene que ver con eso, que entran personas nuevas a cambiar, a enfrentar en la confrontación política, la batalla es enorme y con todos los medios, porque está bien que haya una confrontación de ideas,
de expresiones, etcétera. Todo eso está bien y es natural y uno tiene que aprender a dar esa confrontación y a entender lo que está ocurriendo. Pero es que todo esto está asociado con ese mundo de la trampa, del engaño, del maltrato, de mentiras, de agresiones. Yo por allá, por ejemplo, veía, cuando estaba leyendo acá y estaba presentando, veía un mensaje de una persona que hacía unos insultos y unas cosas, y yo, esa política, pues imagínense. Imagínense qué tipo de personas son las que se unen a una reunión de esta naturaleza y se ponen a escribir las cosas que ponen. Yo pues lo pasé por accidente porque estaba hablando. Eso habla de la persona y eso tiene que ver con ese mundo. Pero nosotros tenemos que tener la convicción, los sueños, los ideales, los principios para caminar en este mundo y para ir tomando las decisiones. Pero sí ha sido una historia recurrente. Ahora, yo creo, y lo he dicho recientemente, ya llegó el momento en que este país cambia de conducción en el nivel nacional. En muchas alcaldías, en muchos municipios, en departamentos, ha habido expresiones políticas alternativas de diferente naturaleza que se han enfrentado a una estructura política tradicional que no ha estado a la altura de lo que necesitaba este país y vienen los cambios. Pero es una batalla y es muy grande esa batalla, Daisy. Y pego lo que estábamos hablando, la inquietud de Daisy acerca de territorios como el Chocó, y al mismo tiempo Jason estaba hablando de las comunidades dentro de los acuerdos de paz. Y hay una realidad sobre nuestro territorio, lo gigantesco que es nuestro territorio, la falta de presencia del Estado en tantos espacios de ese territorio, con esta geografía nuestra que tiene además un grado de complejidad que nos hace muy difícil muchas actuaciones, pero dentro de ese mundo de las desigualdades hay unas desigualdades regionales gigantescas, gigantescas. La región con las peores condiciones de vida es la región del Pacífico, que arranca desde Nariño en Tumaco, sube por el Cauca, digo nombre solamente, Guapi, en el Valle Buenaventura y el Chocó, pues todo el departamento del Chocó. Y nosotros, cuando uno va a decir que va a enfrentar las desigualdades, pues tiene que entender las desigualdades en tantas dimensiones, entre otras las territoriales. Y nuestro reto es cómo vamos a transformar las condiciones de vida en estos espacios, para ilustrar. Y en el Chocó en particular, yo creo que bastante acerca del Chocó, he estado en varias oportunidades, siendo gobernador de Antioquia, que limita con el Chocó, que hay veces hay discrepancias y malestar entre personas en esa relación, pero la convicción nuestra es hay una forma de actuar que nosotros hemos hecho y que lo tenemos que hacer y la vamos a hacer, y es los proyectos integrales. ¿Cómo llega usted a un territorio y hace la presencia del Estado en ese territorio? ¿Quiénes están? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se empoderan? Las necesidades básicas señaladas por cada uno, asumir responsabilidad en cada uno de los temas, articular los equipos que están trabajando. No es mandar al Chocó una persona que se vaya a Bogotá para que le diga a los choconos cómo hay que hacer la cosa, sino trabajando con las personas de las comunidades del Chocó, con muchas comunidades afro que tienen sus espacios territoriales, articular un plan integral de intervención. Eso se puede hacer. Yo no tengo la menor duda de que se puede hacer porque además hemos hecho y ya sabemos y hemos aprendido cómo se puede articular. Un ejemplo que estuvimos haciendo, y eso requiere tiempo, porque esto es largo. Por ejemplo, tiene que ver con un plan integral que nosotros hacíamos para la región de Urabá en el departamento de Antioquia. Queda mucho camino por recorrer y muchas dificultades, pero el primer paso es reconozca el problema, tenga la decisión política de actuar y empiece a interactuar sobre ese territorio, y es una obligación. Y esto tiene que ver un poco con las comunidades de los acuerdos de paz, los PEDET, los municipios PEDET, que es la presencia del Estado. Y tenemos que seguirlo fortaleciendo. Ustedes ven los problemas que hay en Colombia. Usted dice, Nariño, Tumaco. El departamento del Cauca, en una buena parte. El Catatumbo, en norte de Santander. El Bajo Cauca, en Antioquia, por ejemplo. Y son regiones donde uno va allá y el Estado nunca ha llegado en la forma como tiene que llegar. Ahora, esto no es fácil. Las condiciones son un lío muy grande, que tenemos todas las contradicciones, todas las mezclas, pero el primer paso es, vamos a interactuar, vamos a llegar allá, hay que seguir fortaleciendo lo que se ha hecho bien dentro del acuerdo de paz, que de acuerdo a la información, el programa que ha dirigido un señor que se llama Emilio Archila, ha tenido valor en ciertos municipios, pero nosotros le vamos a apostar es a la paz y vamos a seguir construyendo, y tiene que ver con llegar a todo ese territorio con todas las herramientas del Estado para transformar. Ahí ya respondí todas. Listo, listo, profe Sergio, muchas gracias. Y pareciera a veces que
que lo que está escrito en papel, pues se queda escrito en el papel y no ha llegado pues a la realidad, y personas como yo, digamos, yo soy del departamento de Nariño y de varias regiones que están aquí conectadas de todo el país, pues nos hemos dado cuenta que muchas veces sí, la presencia del Estado no ha garantizado que todos arrancamos esa línea de carrera que usted siempre menciona en el mismo nivel para alcanzar las mismas oportunidades. Listo, para continuar con esta conversación tan amena, entonces le damos la palabra a María Victoria Villamil. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, María Victoria, perfecto. Y adelante. Un gusto saludar a Sergio Fajardo, al doctor, al profe, nuevamente. Y pues hablas del Pacífico y yo soy del Pacífico, de Santander de Quilichao, en el Cauca. Okay. Y como en algún momento se lo comentaba, el Cauca es una Colombia chiquita, donde están todos los problemas del país recogidos, representados. Y de ahí también la dificultad de gobernar y planificar el Cauca. Bueno, pero muy interesante este tema de la ética en la política, porque el Cauca ha sido un fortín de corrupción impresionante. Bueno, pero mi pregunta va hacia una preocupación que he tenido siempre desde que hago parte de Compromiso Ciudadano, desde la primera vez que usted empezó a recorrer las calles tan lejano allá en Medellín, pero desde el Cauca ya nos inspiraba. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué Compromiso Ciudadano, sigue siendo un movimiento? ¿Por qué no ha logrado consolidarse como un partido político? Cuando vemos que nacen partidos políticos, digo yo en el chat, como de la nada, como han nacido otros, cuando Compromiso Ciudadano ha tenido ya un recorrido, tiene consolidada una estructura, tiene unos principios, ¿sí? Entonces quisiera que me explicaras eso, Sergio. Ok. Bueno. Creo que eso nos ayudaría un poco más a posicionarnos. Puede ser mi creencia, pero me gusta. Está bien. Es una pregunta válida y mucha gente la tiene en la mente. Listo. Gracias, María. Tomemos varios y seguimos. Ok. Listo. Germán Valencia, por favor, tiene la palabra. Listo. Mientras se prepara Germán, voy a leer Gracias. Listo. Adelante, Germán, sigue. Gracias, muy formal. Buenos días, Sergio, Germán. Gracias, de Palmira Valle, para preguntar qué posibilidades hay de replantear en lugar de seguir un camino, forjarlo, puesto que esta pandemia y las otras pandemias a nivel histórico nos han enseñado que las políticas mundiales no han sido sensibles a la fragmentación del hábitat, las especies y la cultura. Y me parece que allí radica toda intención educativa que sea capaz de recuperar el valor de la palabra de cara a la localización de esa fragmentación y desplegar lo educativo en la preservación, reconociendo que la cultura, como los seres humanos, la ideología, el lenguaje, son los que administran el entorno y las especies. Pero el COVID-19 nos ilustra justamente que se está en un plan defensivo de la naturaleza frente a la depredación humana. Entonces, ¿qué posibilidades es centrar las políticas de compromiso ciudadano de cara a ese fenómeno que es contundente? Muchas gracias. Gracias, Germán. Perfecto. Listo. Voy a leer una pregunta que nos hacen desde Facebook Live. Mientras tanto, por favor, Álvaro González, para que se vaya preparando, mientras que por Zoom, mientras que yo leo esta pregunta de Facebook Live, que la hace Gabriel Romero. Él dice así, Fajardo, la confianza en movimientos políticos que nos han sido constantes en omitir opiniones en torno a la agenda política del país ha disminuido. En mi región, los que seguimos a Fajardo presidente nos vemos cuestionados por no tener pronunciamientos claros. La pregunta es, ¿no le parece que es importante ser constante y participar activamente con acciones que generen posturas claras
ante las acciones del Estado? Pregunta Gabriel Romero desde Facebook. Volvemos aquí a Zoom y tiene la palabra Álvaro González. Buenos días, Fajardo, Camilo, Sara. Buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, gracias. Mire, ahora que Fajardo mencionaba Urabá, región por la cual pues él hizo mucho en la gobernación, no quiero dejar pasar por alto, antenoche tuvimos una reunión con la gente de Urabá, el equipo de Antioquia, y el compañero Néstor Cantero de Arboletes, pues estaba pendiente de una prueba por COVID-19, nos dio la noticia pues ayer de que resultó infectado y yo no lo vi ahora pues conectado, pero esperemos que esté conectado y que deseamos lo mejor. Miren, yo solamente quería decir lo siguiente, hablamos de principios y de ética, que es el objetivo de esta charla, y quería traer una anécdota que no sé si Fajardo la recuerde o se la conté, de cuando iniciamos alrededor del mediados del 2000 en Medellín, pues ya estábamos empezando a tener cierto renombre. Antes, fue más o menos mayo del año 2000, y diferentes grupos políticos o sectores pues nos llamaban, porque estaban pues un poco, pues algunos incómodos, algunos expectantes, que era lo que estábamos intentando hacer en Medellín, ciudad y Antioquia, donde nunca había habido un movimiento independiente, jamás. Siempre había sido liberalismo y conservatismo. Entonces, me llamaron a una reunión, me acuerdo, en un club cerca del Hotel Intercontinental, aquí nos conoce en Medellín, y allá fui. Fajardo me dijo, anda vos a ver qué pasa, y listo, yo voy. Un viernes en la tarde, allá había un grupo de gente interesante, habían militado en el Partido Liberal, o eran militantes del Partido Liberal, pero que estaba muy dividido. Entre ellos había un exministro, que no hay necesidad de decir el nombre, pero una persona respetable, sin embargo, con una forma de hacer política muy diferente a la que nosotros queríamos hacer y que hemos hecho. Después de mucho hablar y de una especie de encerrona, porque esos momentos no eran fáciles, me dijeron, bueno, ¿y ustedes qué es lo que pretenden? Yo les mostré precisamente esa hoja de principios que tenemos, y estos somos nosotros. Les mostré la hoja y me acuerdo las palabras del exministro de gobierno. Me decía, pero ¿eso qué? Eso lo firma cualquiera. Eso lo firma hasta César Pérez, que es un político muy difícil aquí en Antioquia, con unos muy oscuro, bastante oscuro. Eso lo firma hasta César Pérez. Y yo le dije, pues es que eso lo puede firmar cualquiera, X nombre. Lo que pasa es que nosotros lo vamos a cumplir. Entonces se me quedaron así mirando, y así, porque esa es una de las grandes diferencias. Podemos enunciar los principios, podemos escribirlo, el papel juega con todo, pero nosotros lo vamos a cumplir. Y de hecho, pues ya ellos veían ese convencimiento en nosotros, y ya habíamos demostrado por nuestras actuaciones política, que era muy corta, pero que ya se veían que se podía confiar. Él me preguntó eso precisamente, ¿y cómo sabemos? Por la confianza, que es lo que Fajardo tanto tiempo ha dicho. Y yo creo que hemos demostrado en los gobiernos que hemos tenido, en la forma de actuar política, ganamos o perdamos, que nosotros cumplimos los principios y no somos solamente carreta. Gracias. Gracias, Álvaro. Perfecto. Gracias, profe. Para cerrar entonces esta ronda, vamos con Diana Riveros. Diana Patricia Riveros tiene una pregunta. Muy buenos días para todas las compromisarias y compromisarios, al profe Fajardo. Mi pregunta va relacionada con las mujeres compromisarias, las mujeres que hacen parte de Compromiso Ciudadano. En Compromiso hemos venido avanzando este año, es un trabajo conjunto con Rosa Inés Ospina, con el profe, con todo el equipo, pero realmente vemos que todavía nos falta mucho para avanzar. Y es un tema de lo que hablábamos, de la desigualdad en el país. Con esta coyuntura, la desigualdad para las mujeres ha sido un tema mucho mayor, tanto en lo laboral, tanto en la economía del cuidado, en todo lo relacionado en lo que ha ocurrido en este país en este último tiempo. ¿Cómo desde Compromiso Ciudadano, estoy hablando de todo Compromiso en todos los territorios, vamos a fortalecer para que haya igualdad con nuestras mujeres, desde la participación política, desde la participación económica, en todos los espacios en los que Compromiso Ciudadano pueda fortalecer ese trabajo internamente y podamos llevarlo también a lo público? Muchas gracias. Gracias, Diana.
Listo, perfecto. Ahí ya cerramos esta segunda ronda para que el profe pueda responder estas 5 preguntas. Bueno, bien, gracias. Voy a arrancar con lo que nos dijo Germán Valencia, las observaciones que hizo Germán desde Palmira con respecto a las circunstancias que estamos viviendo y lo que viene a continuación. Yo personalmente creo que lo que está ocurriendo, pues digo lo obvio, que ya lo hemos repetido muchas veces, esto nos desnudó y tiene un efecto muy potente porque nos ha permitido ver en vivo y en directo los aspectos frágiles de la sociedad colombiana, las desigualdades, nos ha permitido vernos en toda la dimensión de lo que nosotros somos como país. Eso, por supuesto, es muy difícil que ocurra, pero pues estamos viviendo algo que yo espero que no volvamos a vivir, pero dentro de 2000 años se avance, dentro de 2000 años estarán hablando de la pandemia del año 2020 que vivimos en el nivel global. Ahora, eso de desnudarnos y ponernos enfrente de esas desigualdades, de todo esto que estamos viendo, yo creo que es la oportunidad política para actuar sobre lo que estamos viendo y cambiar el rumbo. Hay unos que dicen, esto pasa y volvemos a lo de antes. Estamos en política, y cuando estamos en política, pues nosotros tenemos unos ideales, unos sueños, unas convicciones, y estamos acá y estamos hoy reunidos y estamos luchando porque queremos cambiar el mundo y porque queremos darle la oportunidad a esos ideales, a esa visión que tenemos nosotros para transformar nuestra sociedad y hacerla mejor. Entonces es en la política donde se va a definir y se puede cambiar el rumbo, y yo creo que se tiene que cambiar el rumbo, y que el pasado no puede pasar simplemente por el lado como volver a lo de antes. Es una oportunidad, y es una oportunidad que se resuelve en la política participando. De hecho, uno de los puntos que tenemos pendiente, y esta pregunta es la que me da la oportunidad, tenemos que volver a mirar nuestros principios, revisar lo que ha pasado, lo que estamos viviendo, en particular con el planeta, entender la naturaleza como un sistema y el papel que estamos y lo que somos nosotros como parte de este sistema, para incorporarlo dentro de nuestros principios como punto que va a guiar nuestra acción política desde ahora, ¿cierto? Esto va cambiando. Cuando nosotros escribimos esos 10 puntos en el año 2000, que les decía, pues Camilo, Sara, Diana, que estoy viendo la foto aquí enfrente, pues estaban muy jovencitos, ¿sí? El mundo era muy diferente y tenemos que adecuarlo y tenemos que entender este mensaje, y es parte de la reflexión política que tenemos que hacer. Por algo que yo siempre he dicho, tenemos que hacer, nos vamos a juntar, yo espero que nos juntemos y hagamos una convergencia. Bueno, pues mientras esperamos por ahí a Fajardo, les vamos contando una información que les queríamos dar al final, pero aprovechamos para dárselas a todas las personas que están por ahí por el Facebook Live y nuestro equipo de Compromiso Ciudadano que está conectado por acá por Zoom. Les contamos que la próxima semana tenemos la continuación de toda la escuela en Bogotá, la escuela en Risaralda, y más adelante les damos más detalles. Estaba aprovechando este espacio, Fajardo, para dar noticias acerca de nuestra escuela en las regiones. Adelante, Fajardo. Bueno, entonces termino con mi noticia. Por acá, bueno, tenemos en Bogotá la próxima semana para que se programen, próximo sábado 18 de julio, vamos a tener estructura del Estado colombiano, como invitado especial Iván Marulanda, senador y orgullo de Compromiso Ciudadano. El Partido Verde lo está proponiendo para que pueda ser el presidente del Senado. Mucho orgullo. Pueden conectarse entre 8 días para que estén conectados allá en Bogotá. Y más adelante les cuento cómo va a ser el lanzamiento de la escuela en Risaralda. Adelante, Fajardo, te escuchamos. Estás sin micrófono. Ahora sí. Ahora Vuelve sí. y juega. Creo que ya le respondí a Germán, decir, esto es la oportunidad para cambiar. Esto es para cambiar y vamos a cambiarlo, y lo vamos a cambiar en la política. Así es. Por eso nos metimos a cambiar, a transformar este mundo, y tiene sentido, y que lo quiere cambiar, sí lo queremos cambiar, y tenemos que discutir cómo lo vamos a cambiar, por supuesto. Álvaro González
Pues Álvaro, yo tendría que escribir un libro acerca de cómo con Álvaro viví yo intensamente todos esos años donde empezamos a hacer política. Y a lo mejor algún día ya más viejitos, pues escribimos el libro y lo escribimos juntos. Pero él estaba señalando esa anécdota que siempre le dicen a uno, no, pues que así no se puede, así no se hace la política, que es eso de principios, eso lo firma cualquiera. Ahí es donde está la diferencia. Nosotros nos demoramos 2 días encerrados discutiendo palabra por palabra para salir con los principios y entregar un volante en la calle, y el otro persona le dice, no, eso lo firma cualquiera, eso no vale. Y es una diferencia, y es profunda. Esto no es charlando, es que la diferencia es muy profunda. ¿Me están oyendo? Sí, señor, perfectamente. Entonces es una diferencia muy profunda y tiene que ver con la política y cómo la hacemos, y tranquilo para adelante. Diana, que ha sido una mujer que ha dado una batalla grande por el tema del desarrollo de las mujeres en todo este proceso de compromiso ciudadano, con todos los obstáculos que tiene el desarrollo de las mujeres en toda nuestra sociedad y también en compromiso ciudadano. Porque esto es un cambio, ella dice, hemos avanzado, pero nos falta mucho y la batalla es larga, pero lo primer paso para hacer es reconocer el tema, reconocer el valor y nuestra obligación de trabajar para apostarle al desarrollo de las mujeres en todas las instancias de compromiso ciudadano. Es un grupo que, repito, se ha venido conformando, con Rosa Inés están trabajando, y eso es parte de la tarea que nosotros tenemos, en particular yo, como líder, en ser vocero de esa expresión del sentido del trabajo por las mujeres, el desarrollo de las mujeres dentro del compromiso ciudadano. Yo hay veces que digo, todavía nos falta mucho por superar en términos de la cultura machista, pero bueno, estas son las batallas, y tengan la certeza que en todo lo que nosotros hagamos tiene que estar incorporado el sentido de la participación, el desarrollo de las mujeres como en el terreno de la igualdad. Esa es una tarea larga, ¿sí? Pero la tenemos que hacer y es nuestra obligación, y vamos avanzando. Yo creo que hemos mejorado, todavía nos falta, pero Diana, seguimos trabajando juntos y yo creo que cada vez vamos a estar mejor. Y termino con 2 preguntas, con una de María Victoria, desde Cauca, departamento del Cauca. Yo he estado varias oportunidades en el departamento del Cauca. Y en esas reuniones, en el departamento del Cauca, es para mí el departamento donde yo veo los conflictos más grandes en todo nuestro país. Y no es un accidente, nosotros vemos cuántos líderes sociales han asesinado, todas las semanas un líder social asesinado, en general en Colombia, pero muchos de ellos provenientes del Cauca, y es un territorio del conflicto, y es bien complejo, y es uno de esos retos políticos que nosotros tenemos, y la única forma va a ser sentarse a conversar y a construir con todos los que tienen un protagonismo allá, las comunidades indígenas, las comunidades afro, los mestizos, sentarse y ver cómo somos capaces de trabajar esa cantidad de conflictos que hay, muchos de ellos asociados con que no hay confianza, con una desconfianza gigantesca con respecto al Estado colombiano, ese Estado central, que cada vez que hay un paro en la Panamericana, que es la forma que han encontrado muchas veces para que sean tenidos en cuenta, vaya alguien, firma algo, promete algo y después se va y nunca cumple. Entonces, es un reto que tenemos nosotros como país en el departamento del Cauca, y es lograr sentar a todos los que tienen que ver con el departamento. Y son grupos fuertes, están divididos casi que por terceras partes, entonces es un reto social. Ahora, movimiento político y partido. Recuerden, un poquito de historia patria. Pues nosotros arrancamos como un movimiento y empezamos a constituirnos, ya les señalaba los volantes, la manera como empezamos a articularnos. Y la forma para pasar de ser un movimiento a ser un partido, pues tiene una reglamentación. Entonces, en principio es que se presenta una lista al Congreso de la República, al Senado de la República, por firmas. Y si esa lista logra pasar el umbral, entonces recibe la personería jurídica y se puede convertir en partido. Hay otros que venían en el contexto de la Constitución del 91, grupos que se desmovilizaron, una cantidad de organizaciones con ciertas consideraciones especiales que tenían
de acuerdo a esa constitución, derecho a constituirse en partido y tenían esa personería jurídica. Nosotros la hemos luchado. En el 2010 nos presentamos una lista al Congreso, la llamamos la Selección Colombia, y nos faltó un poquito para pasar a tener una curul en el Senado de la República y no obtuvimos la personería jurídica. Así fue. Después, nosotros seguimos avanzando. Se había prometido en el acuerdo de paz, se había prometido que grupos políticos o movimientos políticos podían seguir un procedimiento para eventualmente tener la personería jurídica diferente a lo de la lista al Congreso de la República por firmas como señalé anteriormente. Ese punto del acuerdo de paz no lo cumplieron. Entonces, en el 2017, nosotros estamos esperando que se cumpla el acuerdo de paz y nunca cumplieron el acuerdo de paz. Eso es una falla. Nadie dice esto, nadie, ni las FARC, ni nadie reclama porque no se haya cumplido, porque a nadie le interesa que haya otros grupos políticos que puedan participar. Entonces, por eso fue, por ejemplo, que Iván Marulanda de Compromiso Ciudadano y Catalina Ortiz de Compromiso Ciudadano participaron a través de las listas del Partido Verde y hoy están allá y se destacan y esperemos que el Congreso de la República escoja a Iván Marulanda para presidir ese Congreso. Eso sería un acto potente de dignidad, de calidad, de una persona que ha honrado la política, como es Iván Marulanda, pues es un orgullo de todos nosotros de Compromiso Ciudadano que votamos por él, que lo apoyamos, que nos ha inspirado a todos nosotros en tantas instancias. Vamos a ver si el Congreso de la República es capaz de elegirlo a él, y repito, por lo que merece la dignidad de la política. Se puede pensar distinto, pero la dignidad, la forma, la altura de lo que significa la política, pues la representativa Marulanda, ojalá que así sea. Y entonces no pudimos presentar listas. ¿Ahora qué estamos haciendo? Nosotros tenemos que hacer, y lo que estamos haciendo es organizarnos por toda Colombia, nuestros equipos de Compromiso Ciudadano, tener equipos de trabajo en cada lugar, recoger toda la experiencia que hemos adquirido, organizarnos para tomar entre todos nosotros de manera conjunta una decisión de cuál es el paso siguiente para nosotros en el contexto de lo que viene a continuación en las elecciones del 2022 y más allá del 2022, todo este grupo de personas que hemos trabajado. Pero entonces organicémonos, trabajemos, hagamos las tareas que tenemos que hacer y discutamos cómo construimos este camino. Hay varias alternativas, pero lo importante, creo yo, es participar, mantener vigentes nuestros principios, ser ejemplares en cada una de nuestras instancias y cuando tengamos esta organización que venimos haciendo, pues nos encontramos para tomar la decisión que tengamos que tomar entre todos nosotros. Hay diferentes opiniones y tenemos que escucharlas y yo espero que nosotros, pues no espero, nosotros vamos a tener la madurez para tomar el camino correcto con todo lo que hemos soñado, trabajado, cómo vamos a participar en política, pero así va a ser y eso es lo que vamos a hacer, María Victoria. Finalmente, Gabriel Romero me hablaba de la participación constante en la política, tener posiciones claras con respecto a los temas, etc. Varias cosas puedo señalar con respecto a eso, Gabriel. Una, hay una forma de la política hoy en el mundo, en general, que está asociada con un mundo, con este mundo que estamos nosotros, este mundo digital, ¿sí? Donde hay unos escenarios de confrontación, de discusión, que tienen unas características que aspectos positivos, por supuesto, tienen y otros que son de una naturaleza que para mí me parece pues lamentable, la forma precisamente de lo que hablábamos en todo esto, del respeto, el reconocimiento, la empatía y la solidaridad, pues eso es lo menos que existe. O sea, es un mundo violento, agresivo, tramposo, donde se dice cualquier cosa de cualquier persona. Y ese es un terreno muy particular. ¿Y por qué digo que es un terreno muy particular? Pues por lo siguiente, porque cualquier cosa le pueden decir a usted, ¿cierto? Y entonces usted es una persona que le dicen una cosa y tiene que salir a responder lo que alguien le dice sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de responsabilidad al formular una observación que es legítimo. O sea, las observaciones están para ser formuladas, para ser presentadas y tendremos que responderlas. Pero si yo le digo a usted, usted es un mafioso y no tengo ninguna responsabilidad al hacer ese tipo de afirmación, entonces es un terreno tramposo de agresión y eso es un terreno donde yo personalmente no quiero entrar.
y trato de no entrar y ser cuidadoso con respecto al tratamiento con las otras personas. Ahora, ese es un mundo. Otro mundo, pasan una cantidad de cosas. ¿Qué cantidad de cosas se tienen que responder? A cada intervención se tiene que responder. Pues vamos escogiendo en el camino dónde respondemos, dónde vamos avanzando con nuestras propuestas, dónde tiene sentido hacer escuchar nuestra voz para ser partícipes de lo que está ocurriendo en Colombia, ¿sí? Y la pregunta que yo le haría, por ejemplo, a Gabriel, si tiene alguna hora, yo no sé si tenemos la oportunidad de un par de preguntas más, pues si tiene alguna, pues que la haga y diga cuál, y ver cómo se puede responder. Ahora, yo lo he señalado muchas veces, y ese es un propósito, y ya han visto el camino recorrido precisamente hoy. No va a ser desde la agresión. Nosotros creemos en el respeto, en el reconocimiento. Les leí un principio desde el 2000, que nosotros controvertimos ideas o propuestas y no personas. Todo eso. Y yo hago un esfuerzo por mantenerlo. Hay veces que a mí me mortifica o me dicen alguna cosa, pero yo digo, no es ese terreno. Por supuesto, pues hay una forma deliberada de decir mentiras, de deteriorar lo que uno significa, agredir, todas esas cosas. Pero yo también añado, la verdad y la decencia siempre salen adelante. Pero está bien, o sea, pero si Gabriel tiene alguna inquietud particular, pues ya va. Listo, perfecto, profe. Bueno, pero mire, yo voy a terminar ya. Tengo que terminar, que tengo que resolver un problema aquí en la casa. Y pues ya me acaban de pasar aquí porque tengo que ayudar a resolver algo precisamente dentro de esta cultura machista y todas estas cosas que tengo que ser parte de la solución. Pero bueno, podemos continuar y haremos más encuentros de esta naturaleza. Les solicito que me disculpen. Pero ya pues era el tiempo programado, seguimos. O sea, a mí me gusta estar con ustedes y podemos conversar todas estas cosas. Pero... Está bien, Fajardo. Quisiera pedirte que solo cierres con un mensaje cortito. Hay muchos jóvenes que nos estaban por ahí pidiendo la palabra desde distintos lugares de Colombia, el Caribe. Que cierres este espacio con un mensaje a todos los jóvenes que te están viendo por ahí. Pues que nos encontramos pronto y organicémosla bien y todas las preguntas, todas las inquietudes. Organicemos una muy buena reunión de esta naturaleza para que podamos seguir conversando. O sea, el mundo no se acaba en esta, ¿cierto? Discúlpenme, pero... y la hacemos y la organizamos bien como la hemos venido organizando todas estas conversaciones, todas las preguntas previas, de eso se trata. Y con todo el gusto, y les repito, discúlpeme que me toca ayudar, o sea, tengo que ayudar yo aquí, esto no es charlando. Creo que está bien, Fajardo. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos están. Muchas gracias, Fajardo, y que te vaya bien allá ayudando en la casa. En todos los temas de la casa. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Mientras tanto, nosotros acá nos despedimos a todas las personas que están conectadas a través del Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Recuerden, participamos con el hashtag Política con Ética es. Muchas gracias a todos por participar. Como les estábamos contando, este es un espacio que hace parte de la Escuela de Formación Política de Compromiso Ciudadano. Los estábamos invitando próximo sábado 18 de julio, charla en Bogotá. Siguen las redes de Compromiso Ciudadano Bogotá, 5 de la tarde próximo sábado. Estructura del Estado colombiano, invitado especial, el senador Iván Marulanda. Y por otro lado, también aprovecho para invitarlos a la sesión inaugural de la Escuela de Formación en Risaralda. Va a ser de la cultura ciudadana a la cultura política. Vamos a estar como invitados Martín Rivera, concejal de Bogotá. Va a estar invitado Alejandro García, ex candidato a la alcaldía de Pereira, y voy a estar por ahí yo para que conversemos un rato. La moderadora va a estar buenísima, una joven extraordinaria, Luisa López, 8 de la noche, próximo miércoles en la red de Compromiso Ciudadano Risaralda. A todos ustedes, muchas gracias y nos vemos. Gracias. Chao. Gracias, Camilo, por la moderación de las preguntas y a todo el equipo de Bogotá por todo el proceso de la Escuela de Formación. Gabriel, muchas gracias por liderar todo ese proceso programático. Marlen, Ulpiano, muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao. Felicidades a todos. Hasta luego.